Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ya estaba yo transmitiendo sin el teléfono, pero gloria a Dios. Gracias a Dios, aquí estamos. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 14. Vamos a estar meditando un poquito en esta palabra. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el final. Si usted está en casita, descansando a gusto, tranquilo, lo invito para que se ponga cómodo. No mucho, no se va a quedar dormido antes de tiempo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Éxodo 14, versículos 10 en adelante, hasta el final. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballos, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, Señor, hambrientos y sedientos de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo traiga una palabra que edifique nuestro corazón, una palabra que edifique nuestras vidas, que no sea mi inteligencia, que no sea, Señor, mi conocimiento, mi ciencia,
Que no sea, Señor, mi capacidad de hablar, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios, trayendo una palabra que llene el corazón, que llene la vida, que redarguya, que reprenda, que exhorte, que aliente, que fortalezca, que alimente, que nutra nuestra alma, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme, Señor, a lo que tú tengas para hablar a nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Creo, hermanos, que todos en algún momento de nuestras vidas hemos de pasar, si no es que ya hemos pasado o estamos pasando por alguna situación complicada en nuestras vidas, por alguna situación difícil, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral, ya sea, no sé, en la salud. Hay muchas cosas que pueden llegar a la vida del ser humano y causar cierta angustia, cierta tristeza, melancolía, dolor, qué sé yo. A veces arrastramos cosas desde la infancia que todavía no han sido sanadas, que todavía son un lastre para nuestra vida, que todavía son un peso que tenemos arrastrando, que vamos arrastrando en el camino. Y de repente no sabemos qué hacer, no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos qué decisiones tomar, qué decisiones pueden llegar a afectar nuestra vida de forma positiva o negativa, y a veces tomamos decisiones equivocadas. Acabamos de leer, hermanos, cómo el pueblo de Israel estaba en aprietos. La Biblia dice que Dios los había sacado con brazo poderoso, con mano fuerte de Egipto. 10 plagas daban testimonio del poder de Dios que iba con el pueblo de Israel. Y no solamente las plagas, sino esa columna de nube, esa columna de fuego que iba con el pueblo de Israel, que acompañaba al pueblo de Israel. Y no nada más la columna de nube y de fuego, sino que la Biblia habla también del ángel de Dios que iba delante del campamento, versículo 19. Entonces estamos viendo, hermanos, señales claras de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Sin embargo, llega el momento, hermanos, en el que el pueblo no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar. Habían emprendido la marcha por un lugar, por un pueblo, por una ruta que era una ruta bastante corta en realidad para llegar a la tierra de Canaán. Pero Dios los lleva por otra parte para que no vean la guerra y no se desaliente el pueblo, y los lleva hacia el sur, los lleva hacia el mar, hacia el Mar Rojo. Y ahí los acampa, ahí les dice acampen a la orilla del Mar Rojo, y les da una razón de por qué. Y dice, porque yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y al verlos encerrados, el Faraón los va a seguir. Y había una palabra que era una palabra que se estaba cumpliendo, y aún así el pueblo de Israel tenía sus dudas. Aún así el pueblo de Israel no tenía toda la confianza puesta en Dios. No sé si sería porque apenas Dios estaba empezando a revelarse al pueblo de Israel. Ellos no tenían un conocimiento muy claro de quién o cómo era Dios, cómo era su carácter. Había muchas interrogantes en el pueblo de Israel. Así como en el día de hoy hay muchas interrogantes en muchos de nosotros, quizá, aún dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones. Todavía hay mucho que no conocemos de Dios. Todavía, aunque decimos que le conocemos por su palabra, por lo que Él nos ha revelado en su palabra, todavía hay muchas cosas que no hemos podido discernir, que no hemos podido comprender acerca de la naturaleza divina. Y todavía de repente hay ciertas confusiones que se dan. El pueblo de Israel estaban pues vaya, frente a la playa, frente al mar. No sé si había playa o eran puras piedras, no sé. Pero estaban frente al mar. Y creo que no hay una vista más hermosa. Bueno, a lo mejor sí las hay. Pero el estar frente al mar es una vista maravillosa. Una vista que a veces puede ser un tanto... nos sentimos así como que chiquitos, ¿verdad? Una visión así como que wow, vemos la inmensidad del mar, vemos ese color limpio del agua cuando estamos a los que nos ha tocado la bendición de estar en la playa, cuando podemos adentrarnos un poquito en el agua y ver los peces ahí nadando alrededor de nosotros, ¿verdad? Y es algo hermoso, algo que nos maravilla, que nos asombra, que nos impone. El mar impone. Y ver esa imagen del mar, quizá la Biblia dice que ahí acamparon en el mar, frente al mar.
Yo no sé cuánto tiempo estuvieron acampados frente al mar. Lo que sí sé es que el ejército de Faraón los alcanzó ahí. Así que muy probablemente estuvieron varios días. Y probablemente los atardeceres, estar ahí frente al mar, en el atardecer, viendo el sol ocultarse del otro lado del mar, habría sido una vista preciosa. Y sin embargo, de pronto se oye una voz de alarma: aquí vienen los egipcios. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿A dónde nos vamos? Enfrente está la inmensidad del mar, atrás de nosotros está el ejército egipcio. ¿Qué hacemos? El tema de este mensaje, hermanos, es cruzando el Mar Rojo. Cruzando el Mar Rojo. Cada uno de nosotros a veces debemos de poner nuestra mirada más allá de lo que tenemos enfrente y aventarnos a cruzar nuestro propio Mar Rojo. A veces no sabemos para dónde ir, por dónde ir, cómo hacerlo. No somos artífices como para ponernos a fabricar una canoa, para ponernos a fabricar algo que nos lleve del otro lado. En nuestras circunstancias difíciles que todos atravesamos, la enfermedad, repito, los problemas laborales, los problemas a veces en el matrimonio, a veces en el hogar, qué sé yo, y a veces no sabemos qué hacer. Fíjese que los judíos estaban ahí y empezaron a reclamarle a Moisés y le dijeron a Moisés: ¿no era esto lo que te decíamos? Versículo 11, que queríamos servir a los egipcios. Dice: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Sabe que los judíos trataron varias veces de regresarse? Antes de llegar a este punto, ellos trataron de regresarse. Decían: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a regresarnos. Hoy es importante que aprendamos a tomar decisiones correctas. Y es necesario que aprendamos que sí se puede cruzar el mar, que sí se puede llegar al otro lado. Pero es necesario que veamos qué es lo que necesitamos para llegar al otro lado. Porque no podemos aventarnos como los egipcios. Los egipcios se ahogaron. ¿Qué es lo que yo necesito para cruzar el mar? En primer lugar, lo que yo necesito para cruzar el mar es esperar a que Dios lo abra. Esperar a que Dios lo abra. Fíjese que el pueblo de Israel, hermanos, dice la palabra del Señor, que extendió Moisés la mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Mire, hermano, a veces nosotros queremos tomar decisiones y nos apresuramos en tomar decisiones. Nos apresuramos porque sentimos la presión, porque sentimos el conflicto sobre nosotros, sentimos que no damos más, que no damos el ancho, que no somos lo suficientemente buenos para lo que tenemos que hacer, que no somos lo suficientemente capaces, que no tenemos la suficiente inteligencia, que no tenemos la suficiente fuerza, que no tenemos los recursos necesarios. Pero si nosotros damos tiempo a que Dios se glorifique, a que Dios se manifieste, a que Dios obre, entonces Dios va a hacer lo que Él sabe hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Pero es necesario que nosotros tengamos esa paciencia, que nosotros confiemos, que nosotros dejemos que Dios haga las cosas, porque nosotros no somos, ciertamente no somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficientemente fuertes, no somos lo suficientemente capaces, no somos lo suficiente para hacer las cosas que a veces tenemos que hacer frente a nosotros. Pero cuando dejamos que Dios haga las cosas, cuando dejamos que Dios se glorifique, Dios siempre hace mucho más de lo que nosotros pudiéramos esperar. Muchas veces comentando con mi esposa hemos platicado y hemos dicho: Dios no deja de asombrarnos. Y esto es una realidad, hermano. Yo le invito a pensar, ¿cuál sería la primera reacción del pueblo de Israel al ver el mar abriéndose? Al ver ese fuerte viento que abría las olas, pero que a ellos no les afectaba. Yo no sé si usted se imagine esto, pero hay un gran viento. Dice la palabra del Señor que un viento vino y abrió el mar. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Escuche esto, porque el pueblo de Israel llevaba sus ganados,
llevaba sus tiendas, llevaba sus posesiones, llevaba sus niños. Hace tiempo, en un noticiero, estaban pasando una nota sobre un huracán. No me acuerdo si era Katrina o era algún otro huracán. El caso es de que un reportero estaba dando la nota y de pronto se tuvo que abrazar de un poste porque el fuerte viento que estaba soplando lo derribó al suelo, al reportero que estaba dando la nota. El camarógrafo me imagino que ya estaba agarrado de algún lugar o tenían la cámara fija no sé dónde, pero el reportero fue derribado por el aire porque estaba muy fuerte las rachas de viento. Se tuvo que levantar como pudo, agarrarse de un poste y seguir dando la nota porque el viento estaba muy fuerte. Ahora, el pueblo de Israel, en medio del mar, con un viento recio soplando, llegaron al otro lado. Esto es algo interesante. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dice el viento que era? Oriental. El viento era oriental. O sea, venía del oriente. El viento venía en contra. El viento soplaba en contra de ellos. Ellos iban del este al oeste, del oeste al este. Iban del poniente al oriente. Y el viento era oriental. Y el viento soplaba en contra. Y el viento era tan fuerte que logró abrir el mar en dos. A pesar de eso, el pueblo caminó en seco. El pueblo pudo atravesar el mar porque la mano de Dios estaba con ellos. Porque la mano de Dios abrió el mar. Porque la mano de Dios fue suficiente para lo que el pueblo de Dios no podía hacer. Cuando nosotros dejamos que Dios nos defienda, cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra necesidad, cuando nosotros le decimos, Señor, sé tú el que hagas las cosas, porque yo no puedo, aunque tengamos todo en contra, aunque tengamos al enemigo detrás de nosotros, aunque tengamos el viento en contra nuestra, si Dios abre el mar, Dios se encargará de llevarnos por en medio y de hacernos llegar a la orilla y de hacernos llegar a salvo y completos y con todo lo que llevamos, porque Él es bueno, porque Él es fiel y sobre todo porque Él tiene ese poder para sacarnos adelante, en medio de lo que sea, en medio de lo que venga, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación que sea. Dios se podrá glorificar, Dios se sabrá glorificar. Hablamos, hermanos, de un caso extraordinario, sin precedentes, en el que toda una nación logra cruzar por el mar en seco. Cruzar por el mar en una lancha, en un barco, en un transatlántico, no tiene nada de impactante, no tiene nada de sublime. Pero pasar caminando y todavía Dios les dice, tomen piedras de en medio del mar. Y con esas piedras hicieron, cuando salieron del otro lado, hicieron un altar. ¿Por qué, amado hermano? Dios les pide que lleven piedras por testimonio, para que siempre se acuerden de que Dios es capaz de abrir el mar para que tú cruces por ahí. Pero tienes que entenderlo, tienes que saber que no puedes aventarte al mar antes de que Dios lo abra. No, tú tienes que tener esa paciencia, tú tienes que esperar a que Dios lo haga. Yo no sé el pueblo de Israel cómo se sentía en ese momento, pero la Biblia dice, déjanos servir a los egipcios. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el mar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo estuvieron a la orilla? No lo sé. ¿Cuánto tiempo duraron los egipcios en alcanzarlos? No lo sé. Lo que sí sé es que ellos estaban frente al mar y sabían que los egipcios venían a por ellos. Sabían que los egipcios estaban tratando de alcanzarlos. Traían esa presión encima. Y en medio de esa presión ellos trataron de tomar decisiones equivocadas, decisiones apresuradas, decisiones que no les correspondía a ellos, porque Dios les había dicho, vayan y sírvanme. Había una orden, había un mandato, había algo que hacer. No estaban ahí de turistas. Llevaban una comisión, llevaban una encomienda. Vayan y reciban la tierra. Vayan y adórenme, vayan y sírvanme. Pero en medio de la presión se olvidaron de ese mandato, se olvidaron de lo que Dios quería para con ellos, se olvidaron que Dios tenía un plan. Como quisiéramos a veces entender los planes de Dios.
Cómo quisiéramos a veces entender que Dios tiene un propósito aún en medio de esa situación que estamos pasando. Cómo quisiéramos a veces entender los detalles de ese plan que Dios tiene. O cómo quisiéramos a veces poder descansar conociendo los planes, conociendo los propósitos, conociendo el por qué estamos en tal o cual situación. Y no es así. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y a veces eso nos angustia. A veces eso nos angustia. Pero cuando nosotros dejamos que Dios sea el que tome el control de todas las cosas, cuando podemos ser capaces, porque sabemos que Dios es poderoso, porque sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es nuestro Dios. Y sin embargo, el no saber los detalles del plan, el no saber lo que Dios ha planeado y cómo lo va a desarrollar, a veces nos causa angustia. Yo quiero decirte hoy que tú puedes cruzar ese mar que tienes frente a ti, pero tienes que doblar la rodilla y esperar a que Dios abra el mar. Porque si tú no esperas a que Dios abra el mar, te vas a ahogar en él. Pero cuando esperamos que Dios obre, que Dios abra ese mar, cuando esperamos a que Dios sea el que se glorifique, Él nos va a llevar allá y nos va a sorprender. En segundo lugar, para poder pasar el mar que tenemos frente a nosotros, tenemos que confiar en que Él va con nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. Si nosotros leemos este versículo, y si este versículo solamente dijera eso, habría motivos de preocuparse. Pero el versículo no termina ahí. Dice: se apartó e iba en pos de ellos. O sea, el ángel estaba frente a ellos, ellos lo podían ver, ellos podían ver que el ángel estaba ahí. Pero se apartó e iba en pos, es decir, iba atrás de ellos. Y luego dice el versículo 19: y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Cuando nosotros podemos ver a Dios y ver que Él va y pone todas las cosas a modo de que podamos avanzar, y podemos ver que su mano va con nosotros, y podamos ver cómo las cosas se acomodan, cómo las cosas van viento en popa, como luego se dice. Gloria a Dios por ello. Pero llega el momento en el que no vemos a Dios. Llega el momento en el que el propio Señor Jesucristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque llega el momento, hermanos, en que a veces el ángel de Dios, la columna de nube, no está visible.
A veces no lo podemos ver, a veces no podemos ver la mano de Dios, a veces no podemos ver qué es lo que Dios está haciendo, porque se ha puesto a nuestras espaldas, pero lo cierto es que va con nosotros, que no nos ha dejado, que Él siempre ha estado ahí. A veces no lo podemos ver, a veces no podemos entender el mover de Dios, a veces no podemos entender cómo es que Dios va a solucionar esta situación, o aquella situación, o aquel problema, o aquella enfermedad, o aquella crisis, o aquella falta de no sé qué. Y a veces no sabemos cómo Dios va a poder hacer algo. Pero lo cierto es que Él está allí. La Biblia dice, amado hermano, que el pueblo de Israel tenía la columna de nube, tenían al ángel del Señor enfrente de ellos, y de pronto ya no está. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Los egipcios vienen detrás, tenemos el mar enfrente, ¿para dónde nos vamos? La columna ya no está, el ángel ya no está. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos estado en una situación semejante? Que no vemos la mano de Dios, que no vemos que Dios se esté moviendo, que no vemos que Dios esté haciendo algo. Hay muchas referencias en la Biblia donde el Señor nos dice que vamos a padecer, que vamos a sufrir, que va a haber persecuciones, que es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en el reino de los cielos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar en que Él va con nosotros. Tenemos que confiar en que Él no nos ha dejado. Tenemos que confiar en que Él está ahí. Yo sé que a veces es difícil. A veces es complicado. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad terminal. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. ¿Qué haces en ese momento cuando no ves la mano de Dios? Ahí es donde nosotros necesitamos mantenernos siempre confiando en que Él sabe lo que hace y cómo lo va a hacer. La palabra del Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, hermano amado. Un pastor no abandona las ovejas. A lo mejor un asalariado sí, pero un pastor no. Jehová es mi pastor. ¿Sabe que el pastor, cuando una oveja era arrebatada por un lobo, por un oso, por un león, el pastor tenía la obligación de ir a donde estaba el animal y arrebatarle a la presa aunque estuviera muerta? Tenía que arrebatársela para poder mostrar que él había hecho su trabajo. Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él no nos ha dejado. Él está con nosotros, su mano poderosa nos sostiene todavía, pero necesitamos confiar en que Él está allí, necesitamos descansar en que Él está ahí, porque si tú no llevas esas cargas a los pies del Salvador, si tú no llevas ese conflicto a los pies del Salvador, si tú no llevas esa necesidad a los pies del Salvador, esa necesidad te va a hundir en el mar que tienes que cruzar. Él está contigo, Él lo prometió, y una cosa tengo que decirte acerca de Él: Él es fiel a su palabra. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el fin del mundo todavía no llega. Estamos cerquita, pero todavía no llega. Él está ahí. Y a lo mejor no lo puedes ver, o no lo podemos ver, pero una cosa es segura: el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario no te va a dejar ahora. Si en otro tiempo, cuando estabas perdido en tus delitos y pecados, Él no te abandonó. Cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente, Él no nos abandonó, sino que en un acto de pura misericordia envió a su propio Hijo para que diera su vida por ti y por mí. Ahora que hemos sido adoptados hijos suyos, no nos va a dejar. Él no te va a dejar.
Y esto es algo que necesitamos nosotros entender y tatuarlo en nuestro corazón. El Señor está con nosotros. El Señor va con nosotros. Sí, es angustiante. Sí, es desesperante. El no saber cómo, por dónde. El no saber qué sigue. Es angustiante. Es complicado. Pero qué hermoso es saber que en el momento en el que lo necesites, Él va a poner su mano en tu hombro y te va a decir: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, porque como estuve con Moisés, así voy a estar también contigo. Y Él nos ha mostrado tantas veces que como estuvo con Moisés, está con nosotros. Solamente haz memoria. Haz memoria, como decía David, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo? ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros hemos visto de parte de Él? Él siempre ha estado ahí. En ocasiones no lo podemos ver, en ocasiones quisiéramos poderlo ver. Comentábamos en cierta ocasión, creo que fue hoy en la mañana o ayer, comentábamos que si la iglesia no clama a Dios, sí, ven Señor Jesús, por amor, quizá lo haga por necesidad, porque estamos viendo que el mundo se va de cabeza, porque estamos viendo que las cosas se ponen más complicadas para nosotros cada vez más y más y más. Y a veces quisiéramos que el Señor ya viniera por nosotros y le decimos: Señor, ya ven por nosotros. Ya ven, Señor. Lo cierto es que Él tiene su tiempo bien marcado. Él tiene sus planes bien trazados. Y lo cierto es que Él no te ha dejado y no te va a dejar. No te va a dejar porque tú eres su especial tesoro. Así lo dice su palabra: si guardareis mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos quizá un mar frente a nosotros que tenemos que cruzar. Y no sabemos cómo y no sabemos qué rumbo tomar, porque la nube se apartó, porque el ángel se apartó. Lo cierto es que Él está ahí, solo que está en otro lugar, en otro ángulo. La Biblia dice que ellos estaban frente al mar, tenían la columna de nube, tenían al ángel de Dios frente a ellos. Pero de repente se apartó. No es extraño, hermanos, que a veces cuando pensamos que todo va bien y que nada absolutamente va a romper ese status quo, de pronto Dios se aparta. De pronto no vemos a Dios. Pero aún en esos momentos tenemos que confiar en que Él está. En tercer lugar, para poder cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel tuvo que caminar. Tuvo que andar, tuvo que marchar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es tu parte en medio de una crisis? En medio de una situación difícil. Lo primero, creo que es lo último que hacemos: dobla las rodillas. Dobla las rodillas. Dice el versículo 10:
Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí es algo importante. Tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Doblar la rodilla, en primer lugar. Reconocer que lo necesitamos a Él. Reconocer que no somos los supercristianos. Que necesitamos que Él todavía se siga glorificando en nuestras vidas. Que todavía necesitamos que Él haga lo que Él tenga que hacer en nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Ser materia dispuesta para lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Viene a mi mente aquel leproso de Marcos 1, que llega y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, yo estoy dispuesto. Si tú quieres, aquí estoy. Si tú quieres, Señor, yo también quiero. Lo que tú quieras para mí, yo lo quiero, Señor. Porque aunque a veces la situación cause angustia, cuando Dios quiere glorificarse, se va a glorificar. Vienen a mi mente aquellos 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían bien claro el poder que Dios tenía. Tenían bien claro que Dios podía sacarlos, librarlos del horno de fuego. Pero también tenían bien claro que todo dependía, en cuanto a sacarlos de ahí, dependía de Él. Ellos hicieron su parte. ¿Cuál fue su parte? Sepas, oh Rey, que no nos doblaremos ante tu imagen, no nos inclinaremos ante ella, no adoraremos a tus dioses. No adoraremos a tus dioses. Es interesante, pero lo más fácil siempre es tirar la toalla, es rendirse. Eso es lo más fácil. Viene a mi mente el apóstol Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Ya lo había negado. Jesús había sido crucificado. Y Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Cuál era la antigua vida de Pedro? Era un pescador. ¿Qué dijo? Ya se murió el maestro, pues yo me regreso a mi antigua vida. Para él lo más fácil fue rendirse, tirar la toalla. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algo totalmente distinto. Pedro, Jesús fue y lo buscó. Jesús fue y lo encontró en la playa. Y le tenía un pez asado. Qué maravilloso es Jesús. Qué maravilloso es Dios. Que aun cuando muchas veces hemos pensado en renunciar, el Señor ha estado ahí para darnos ánimo, para alimentar nuestra alma. Y no con un pez asado, sino con su bendito Espíritu Santo, que nos ha fortalecido, que nos ha guiado, que nos ha orientado, que nos ha tomado de la mano y nos ha sacado adelante tantas veces. Tantas veces. Pero hemos tenido que hacer nuestra parte. Hemos tenido que clamar delante de Él. Hemos tenido que buscar que Él se glorifique. Hemos tenido que caminar a veces no arrastrando la cobija, sino siendo arrastrados por la cobija.
Pero Dios ha estado ahí y nos ha ayudado y nos ha socorrido y nos ha bendecido para que podamos hacer lo que nos toca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hemos conocido gente, hermanos, que llega un problema a su vida y dejan de congregarse. Dejan de buscar el rostro de Dios en la congregación, dejan de asistir a los cultos. Es parte de lo que tenemos que hacer. Es nuestro culto racional, es lo que le ofrecemos a Dios. Cuando todos los miércoles nos conectamos a las 7 de la tarde, lo hacemos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para hacer lo que nos toca hacer, para ofrecerle un sacrificio de alabanza a Él. Qué padre es cuando, qué bonito, qué hermoso, cuando podemos cantarle con gozo, con alegría, sabiendo que todo va bien. Pero cuando traemos un cántico en medio de nuestra angustia, cuando traemos un cántico de alabanza en medio de nuestra desesperación, cuando en medio del problema podemos alabarle, glorificarle y exaltar a nuestro Dios, es algo hermoso, es un sacrificio acepto delante de Él, olor fragante delante de Él, porque aún en medio de cualquier circunstancia podemos decirle, Señor, yo todavía confío, yo todavía creo, yo todavía sé que tu brazo poderoso no se ha cortado, Señor. Todavía podemos alabarle, que todavía podemos adorarle. ¿Por qué te abates, alma mía?, dijo David. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando David expresa aquellas palabras, no estaba pasándola bonito. Estaba huyendo de su hijo Absalón. Estaba escapando de su hijo. Imagínese el sentir de David en ese tiempo, en ese momento, cuando él dice, cuando me vendré y me presentaré delante de mi Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y cuando por fin Absalón muere y el reino le es restaurado a David, David llora por su hijo. Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Uno de sus generales, si mal no me acuerdo, Joab, tuvo que reprenderlo por esas expresiones de dolor que tenía. Pero aún en medio de todo eso, todavía David escribe, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aunque mis hijos se levanten contra mí, aunque el reino me sea quitado, aún he de alabarle. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esa es nuestra parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Aún en medio de la angustia y aún en medio del mar que tenemos que cruzar, tenemos que caminar, tenemos que avanzar. No podemos estancarnos, no podemos mucho menos volver atrás. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que caminar. Porque de otra manera no llegaremos a la meta, no llegaremos al final. Para poder llegar al otro lado, hermanos, tenemos que esperar a que Dios abra el mar. Tenemos que confiar siempre en que Dios va con nosotros. Y por esa razón tenemos que caminar. Mira que te mando. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
estará contigo. Jehová llama. Él estará ahí. Jehová estará ahí. Solo confía. Solo atrévete a poner tus cargas a sus pies, a echar tus cargas sobre Él. Y entonces podrás llegar. Entonces podrás cruzar ese mar que a simple vista es imposible. ¿Qué pensarían los israelitas cuando Moisés se para a la orilla del mar, extiende sus brazos, su mano por un lado, su vara por el otro? Yo no sé si el mar se abrió inmediatamente que Moisés abrió los brazos. No sé si pasaron 5 minutos. ¿Cuánto tiempo habrá requerido ese viento para abrir el mar? No sé. No sé. Fue cuestión de horas, me imagino, minutos tal vez, porque la Biblia dice que la columna de nube se puso atrás y era oscuridad, dice, para los egipcios, pero alumbraba por la noche al pueblo de Israel, y dice que en toda esa noche no se acercaron los unos a los otros, así que estaban relativamente cerca. Al menos así entiendo yo el pasaje. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Dios abre el mar y el pueblo de Israel comienza a caminar? No lo sé. Yo no sé cuánto tiempo tengamos que estar en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de necesidad, hasta que Dios abra el mar. No lo sé. No lo sé, pero una cosa sí sé. Y es que cuando Dios lo abra, yo tengo que caminar. Yo tengo que avanzar. Yo tengo que seguir en el camino. Yo tengo que llegar a la meta. Hay una corona que me espera, la cual, dijo Pablo, el Señor, juez justo, nos dará en aquel día. Así que yo lo invito, hermano, lo exhorto a que no deje de caminar, no deje de avanzar, no se detenga en el camino. Avancemos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer como iglesia. Es tiempo de caminar y avanzar. Es tiempo de dejar de ser niños espirituales. Es tiempo de crecer, es tiempo de que vayamos y nos alimentemos de la palabra y desarrollemos nuestra vida espiritual. Desgraciadamente, hay mucha gente que no ha madurado en el Evangelio, que no ha madurado en el cristianismo. Es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que crecer, que caminar, que avanzar. No podemos quedarnos detenidos. Maduremos, crezcamos, avancemos. El Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor, y le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque has hablado a mi corazón. Y te doy gracias, Señor, porque sé que has hablado al corazón de alguien más. Yo no sé de quién, yo no sé de qué manera, pero sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra, Señor, y que está recibiendo, Dios, esa paz que solamente tu Espíritu puede darle. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ponga esa seguridad, esa certeza de que en el momento preciso tú abrirás el mar y podremos cruzarlo, Señor.
y podremos llegar a tu presencia y podremos llegar a nuestra tierra prometida, Señor. Ayúdanos a llegar, Dios. Ayúdanos a no quedarnos del otro lado. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos a medio mar, a no quedarnos a la mitad del camino, Señor. Muchos de los que cruzaron el mar se quedaron en el desierto, Señor. Y no queremos quedarnos ahí. Una vez que hayas abierto el mar, Señor, queremos caminar hasta llegar a nuestro destino. Ayúdanos, Padre, para que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias te doy por todos aquellos que recibirán esta palabra en su corazón, Dios. Y te ruego, Señor, que tú te glorifiques en sus corazones, en sus vidas. Que bendigas las ondas del internet, Señor, que llevan esta señal, que llevan estas transmisiones, Señor, a esos corazones. Y que esta palabra pueda ser edificante para sus vidas, Señor. Como un vaso de agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Así que, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que esta palabra sea llevada por tu Espíritu Santo a través de estas ondas, Señor, electrónicas, y lleguen al corazón que lo necesita. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues, mis hermanos, que Dios los bendiga. Llegamos así al final de esta transmisión. Les recordamos, hermanos, que tenemos cultos los domingos a las 11 de la mañana y a las 12 del día. Tenemos escuela dominical y culto los domingos. Y tenemos la reunión de los miércoles por este medio. Estamos asistiendo a Urbi, hermanos, los miércoles. Solamente que la semana pasada y esta semana los hermanos se disculparon. No sé si para la próxima semana ya podamos estar allá en Urbi otra vez. De ser así, pues allá nos vemos, y si no, hermanos, pues nuevamente nos veríamos por este medio. Que Dios los bendiga, y pues por aquí nos seguimos viendo, hermanos. Dios los bendiga a todos. El viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 6 de la tarde, así que están todos invitados. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo a todos los que están por allá del otro lado de la pantalla. Dios los guarde.